Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar del combate espiritual, de 3 elementos que menciona San Pablo en la carta a los Efesios sobre el combate espiritual. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces nos sentimos atacados, nos sentimos tentados, llevamos, podríamos decir, la fuerza de la tentación encima nuestro, y tenemos que luchar un combate interior, un combate espiritual, que tanto San Pablo como San Pedro, como Jesús, nos dicen cómo luchar este combate, ¿no? Y específicamente San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo del 10 en adelante, nos habla de 3 elementos claves para este combate espiritual. Por un lado, nos habla de el escudo de la fe, que es el punto, diría, más importante. El escudo de la fe es la defensa, ¿no? La defensa cuando recibimos un ataque, una tentación. Después está el casco de la salvación y la espada, que es la palabra de Dios. Estos son estos 3 elementos, ¿vale? Cuando recibimos un ataque, la mejor defensa es el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? ¿Qué es la fe? La fe es pues todo lo que creemos, son la fuerza de los sacramentos, es la oración, esto es la fe, ¿no? Es la doctrina es todas las enseñanzas sobre la fe. Es decir, la tentación muchas veces nos intenta engañar. Una tentación tiene un solo objetivo: apartarnos de Dios y del amor al prójimo, del amor a Dios y del amor al prójimo. Y Pedro, en su carta que encontramos en el Nuevo Testamento, nos advierte que el maligno nos quiere atacar como león rugiente porque está buscando ver quién puede devorar. Y entonces Pedro dice: resistan firmes en la fe. Y San Pablo dice: usad el escudo de la fe. Jesús dice: niéguese a sí mismo. Oren, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Entonces tenemos estos elementos, ¿no? ¿Y cómo usar ese escudo de la fe? ¿Cómo hacerlo? Pues voy a poner un ejemplo que un predicador católico, actualmente desde hace ya muchos años católico, Fernando Casanova, puso. Porque con un ejemplo se ve más claro. A veces hablamos aquí de teorías y de cosas, pero en presencia del Señor, ahora estamos aquí en presencia de nuestro Señor, en presencia de esta custodia, aquí está realmente presente nuestro Señor, y pidamos también al Espíritu Santo que nos inspire a través de este ejemplo de Fernando Casanova, que explica en una conferencia que se puede encontrar en YouTube, que se llama El combate de la fe. Es una conferencia que él usa pues su sentido también del humor para hacerla, y que la impartió en una conferencia múltiple, podríamos llamarlo así, en Estados Unidos con El Sembrador, en California. Entonces, el combate de la fe. ¿Qué le pasaba a Fernando Casanova? Él explica. Dice: yo tenía un pecado, a pesar de que era predicador, a pesar de que rezaba, a pesar de que recibía los sacramentos, iba a la Eucaristía, me confesaba una vez al mes, pero tenía un pecado recurrente. Un pecado que cuando venía no sabía frenarlo y caía. Y caía una y otra vez, una y otra vez. Y él, pues, no sabía qué hacer con ese pecado. Entonces él explica que se va con su confesor, con su director espiritual, el cual veía
una vez al mes, y le planteó este problema. Dice, mire, tengo este problema, tengo este pecado, que cuando me asalta la tentación no puedo controlarlo y caigo. ¿Qué puedo hacer? Y el director espiritual le dice, te confiesas una vez al mes, pues cada vez que te asalte este pecado te confiesas, aunque no haga un mes, y de forma recurrente en vez de cada mes, cada semana. Fernando Casanova hizo este paso, obedeció, tuvo la humildad de reconocer el pecado, tuvo la humildad de obedecer, empezó a confesarse cada semana o cada vez que ese pecado pues le venía y empezó a cambiar hasta ser libre. Hasta ser libre. Qué gran ejemplo. Es decir, nuestra conversión, este combate espiritual contra nuestros pecados, contra nuestros defectos, muchas veces el cambio no se verá de la noche a la mañana. Así como cuando se siembra un campo hay un cierto tiempo a que este campo dé sus frutos, o un árbol, o lo que sea, también en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestra conversión, es difícil cambiar de golpe, a no ser que nos pase algo muy fuerte, una enfermedad muy fuerte, un accidente, etc. Si no es así, el cambio es probable que no sea tan rápido como nos gustaría. Pero esto es el combate, ir luchando, y siendo humildes. Y fijaos aquí estos elementos, ¿no? Fernando Casanova, predicador católico, tenía un director espiritual. ¿Qué significa tener un director espiritual? Tener una persona con la cual nos confesamos frecuentemente con ella, ¿no? Esto es algo que santos han aconsejado. Confiésate con la misma persona, porque si te conoce te podrá aconsejar mejor. Si tú le abres el corazón, tú también estarás mejor asesorado espiritualmente, y además el recibir la gracia de la confesión, pues esto te va a dar fuerzas. Por lo tanto, una de las bases de este combate espiritual es la confesión. Una parte del escudo de la fe es la confesión. ¿Por qué es el escudo de la fe la confesión? Porque si recibimos un ataque y caemos, precisamente lo que hace la confesión es levantar el escudo y frenar nuevas tentaciones, al menos temporalmente, para poco a poco tener más fuerza y poder ya frenarlas todas. Por lo tanto, el combate espiritual implica ser suficientemente humildes como para reconocer nuestros pecados y confesarnos, ir al sacramento de la reconciliación. También ir al sacramento de la Eucaristía. También hacer oración. Pero esto son cosas, dijéramos, para coger fuerza a nosotros. Pero ¿qué nos ayuda mucho también? Hacer obras de misericordia, amar mejor al prójimo, al de nuestro lado. No hace falta ir a misiones. Tenemos personas a nuestro lado que seguro que podemos amar un poquito mejor. Seguro que quizá les podemos dar más cariño, ser más pacientes con ellas, escucharlas mejor, rezar más por ellas, ayudarlas mejor, cultivar la paciencia con ellas. ¿Cuántas cosas podemos hacer con nuestro prójimo para ayudar a aumentar nuestra voluntad y por lo tanto tener un escudo de la fe más fuerte para cuando vengan tentaciones? El escudo de la fe, por tanto, no es simplemente una metáfora, un escudo que cogemos en algún sitio y nos lo ponemos, o una ropa, no. Es un conjunto de elementos. Elementos básicos, que en este ejemplo que hemos visto de Fernando Casanova se ven claramente, ¿no? Que están fundamentados en virtudes. La más importante seguramente, la humildad. Jesús dijo, soy manso y humilde de corazón, vengan a mí los cansados y agobiados. Si vamos a la confesión, a través del ministro, a través del sacerdote, recibimos esto tan importante que es entregar a Jesús
los pecados para recibir de nuevo la gracia santificante, la gracia que nos permite también ser luz en el mundo y sal en la tierra. Por lo tanto, este escudo de la fe no se levanta así por nuestra fuerza, nuestra voluntad. No podemos contar solo con nuestra fuerza. Nosotros, evidentemente, nos tenemos que esforzar. Nos lo dice también Jesús. Esfuércense para entrar en la puerta estrecha, porque es grande la puerta que lleva a la perdición. Son muchas las tentaciones. Tenemos que vigilar. Velad y orad para no caer en la tentación, nos dice el Señor. Entonces, si somos capaces de tener esa humildad, todo va a ir cambiando. Jesús, que está aquí presente en el Santísimo Sacramento del altar, nos ayudará a cambiar. Y también su madre, y San José y los santos. Qué bueno apoyarse en tantos santos, tantas personas que tenemos en el cielo, la comunión de los santos, también para levantar este escudo de la fe cuando nosotros no podemos. Qué bonito es esto. Después, San Pablo habla del casco de la salvación. ¿El casco de la salvación qué es? Pues es esta esperanza clara que Jesús ha resucitado, que Jesús cogió todos los pecados de la historia y se los clavó en la cruz, por nosotros, por cada uno de nosotros. Y esta generosidad nos tiene que dar esperanza. Es impresionante lo que hizo Jesús cuando uno empieza a meditarlo, cuando uno ve ese sufrimiento, cuando uno ve lo que llegó a sufrir por cada uno de nosotros, pues uno también le entra esperanza. Es decir, meditar la cruz desde la luz de la resurrección nos da esperanza. Esta esperanza que también debemos intentar transmitir a los demás. Y lo debemos hacer con nuestra vida y también a veces con nuestra palabra, dando razones de nuestra esperanza. Tenemos que llevar, por tanto, el casco de la salvación, esta esperanza. Y después tenemos también, por eso nos ayuda tanto la Eucaristía, la espada que nos permite luchar. ¿Cuál es la espada? La espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada que nos permite contrarrestar los ataques del maligno, incluso si el maligno nos viene con ataques de la misma palabra de Dios, como hizo Jesús en las tentaciones al desierto. Porque a veces, si conocemos muy bien la palabra de Dios, podemos intentar engañarnos, o el maligno puede intentar engañarnos, mediante la palabra de Dios. Y entonces, la solución es escuchar la palabra de Dios. ¿Dónde podemos escucharla y meditarla? Por ejemplo, de una forma bonita, de una forma en comunidad fuerte, que nos anime, que nos ayude en la Santa Misa, en la Eucaristía. Allí estamos en comunidad. Tenemos la fuerza de que después de haber escuchado la palabra de Dios, de haberla meditado en la homilía, presentamos al Padre las oraciones. Le pedimos ayuda a nuestro Señor para poder hacer este combate con esta espada, como dice San Pablo, para luchar. Ya no solo tenemos un escudo, el escudo de la fe, sino la espada que es la palabra de Dios y el casco de la salvación. Estos tres elementos tan bonitos nos permiten hacer el combate espiritual. Espero que este video haya sido de tu ayuda, esta meditación. Tenemos que ser humildes para poder siempre levantarnos. Si en este combate espiritual tenemos alguna caída, siempre ser humildes y nunca perder la esperanza. Porque Jesús venció y nos quiere dar la gracia para que también nosotros, a pesar del dolor, a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos, también podamos vencer, poniendo a Dios en el centro de nuestra vida.
Si ponemos a Dios en el centro, todo lo demás se reorganizará para bien.